Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz noche, feliz fin de semana, feliz viernes. Dicen gracias a Dios es viernes. Para mí, gracias a Dios, cada vez que amanezco, pues para mí es felicidad en este mundo y espero que para todos ustedes igual, que sea los mejores parabienes en su vida. Ese es mi mejor deseo. Pues fíjense que hoy tengo una información que pues es tan cínica, tan hipócrita, tan falsaria, tan exhibe a los exdirigentes del PRI en su real dimensión. Se reunieron eh, expresidentes y exgobernadores del PRI. Creo que esto fue ayer, según recojo. Sí, ayer jueves sostuvieron una reunión 4 expresidentes nacionales y 13 gobernadores del PRI, así como los integrantes de lo que ellos llaman el Frente Amplio de Renovación. ¿Cuál renovación? En la que expresaron un extrañamiento por el proceso de expulsión que lleva a cabo ese partido, el PRI, de Alejandro Alito Moreno. Pues es que es así, ¿no? Ya es el dueño del PRI y ellos dan patadas de ahogado en contra de la expulsión de un ex dirigente, Enrique Ochoa. ¿Se acuerda de él? El clavillazo le decían. Espero que con esto me den un like, porque esto es para objeto de mofa, burla, escarnio, vilipendio y hasta sorna en contra de la dirigencia hipócrita, cínica del PRI, ya a punto de desaparecer. Pues resulta que el expresidente nacional del PRI y actual senador de la República, Manlio Fabio Beltrones, un capo de tutti capos, publicó una fotografía en la que aparece junto con otros expresidentes del PRI de igual o un poquito menor calaña, ¿no? Como Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Colwell, así como los gobernadores de Chihuahua, como José Reyes Baeza y el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Núñez, entre otros. Bueno, Aurelio Nuño, perdón, usted lo recordará porque este tipo no sabía leer, sino solamente sabía leer. Hasta una niña lo exhibió en su lenguaje, bueno, ya mejor no digo, y en la que califica el Manlio Fabio Beltrones de absurdo y torpe el proceso de expulsión contra Ochoa Reza, es decir, el enfrentamiento contra el PRI de expriistas es francamente ridículo. Dice Manlio Fabio Beltrones: me reuní con varios de mis respetados compañeros de lucha política y partidaria para conversar sobre los enormes retos de nuestro país y sus soluciones en el diálogo y acuerdos políticos, según se lee en su mensaje. Este senador Beltrones dijo que, bueno, que llegó al Senado por acuerdos oscuros y por eso la razón que se le puede dar a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, de eliminar a los mafiosos que llegan a través de las plurinominales al Senado o al Congreso. Esto es real. Ya no es la misma situación que se preveía desde que Jesús Reyes Heroles en la época de los 70s y dio precisamente el concepto de plurinominales, que vamos a comentar después. Estoy recogiendo algunos apuntes históricos que el propio Reyes Heroles justificaba. ¿Por qué? Porque había que frenar la violencia que existía en México y acabar ya con la guerra sucia y darle espacios a las expresiones políticas que se daban convertidas en guerrillas urbanas, guerrillas rurales. Ahí está Ayotzinapa, tiene una historia real de hace mucho tiempo, Guerrero, Iguala. Entonces, pero hoy es refugio de maleantes las plurinominales y por eso pues se justifica el que desaparezcan, que los partidos entre ellos mismos hagan una limpieza para que la gente ya los empiece a respetar, porque uno de los apuntes que la sociedad mexicana, el pueblo de México apunta, dice: ya basta con los plurinominales, basta con diputados y senadores corruptísimos,
sabandijas parlamentarias, etcétera. Bueno, el hecho es que el senador Beltrones dijo que los dirigentes priistas también coincidieron en el extrañamiento por el torpe proceso con el que la dirigencia del PRI, encabezada por Alito Moreno, intenta expulsar al expresidente Enrique Ochoa por atentar contra la unidad del partido debido a su posición, según ellos, crítica de no reelección. Bueno, la expulsión del PRI de Enrique Ochoa, dice la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, pues lo decidió expulsar. Él fue presidente nacional del 2016 al 2018, el clavillazo, lo expulsan por incurrir en desacato, desobediencia, indisciplina, rebeldía, insubordinación y oposición a la normativa interna. ¿Y quién lo dice? Alito Moreno, el más corrupto de los dirigentes del PRI en toda su historia, y a quien estos líderes que encabeza Mario Fabio Beltrones no han podido expulsar. Imagínense, en respuesta el exdirigente, porque también lo fue, quien es uno de los críticos del actual Alito Moreno corruptísimo, interpuso, según esto, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar esta expulsión. ¿Quién le va a hacer caso? Si no expulsaron a Alito Moreno, si lo dejaron reelegirse el propio tribunal, entonces, ¿qué pasa? Hay un expediente, que no voy a decir el número, ya me cae gordo eso, donde el magistrado Felipe de la Fuente dio entrada al juicio y ordenó continuar con el trámite respectivo de medio de impugnación. Pero hay que recordar que Ochoa Reza, clavillazo, que tenía hasta su flotilla de taxis, no sé si se recuerden, un número increíble de taxis para hacer sus negocios, pues él dejó la presidencia del PRI un mes antes de la elección presidencial del 2018, en la que su abanderado o abanderado del PRI, pues era José Antonio Meade, ¿no? Y fue acusado por Alejandro Moreno de haber sido designado en ese cargo por el grupo dominante y no por la militancia. Y cuando Alito Moreno ha acudido a la militancia para definir el futuro o ni siquiera el presente del PRI, lo ha hundido hacia el nivel de la más baja estofa de pandillerismo político. Vamos a decir que en la historia de Enrique Ochoa Reza, bueno, está muy ligado con Iberdrola, pero ligadísimo en toda la corrupción, la baja de los precios, por ejemplo, de los energéticos o los llamados a la austeridad por parte del gobierno federal en su momento, fueron insuficientes para impedir que en ese momento, entonces, así fue Ochoa Reza, director de la Comisión Federal de Electricidad, tomara decisiones que implicaron el gasto de por lo menos 24.47 millones de pesos provenientes de fondos públicos para que la empresa productiva del Estado perteneciera al Fondo Económico Mundial y tuviese presencia en las reuniones de Davos en Suiza, esto en el 2015 al 18, además de sus viajes de gran lujo, como si fuera un jeque árabe. Ochoa Reza utilizó aeronaves, automóviles que le proporcionaba gratuitamente Iberdrola, esta empresa española que ha recibido contratos o recibió en su momento de la Comisión Federal de Electricidad por lo menos desde 2003. Y esta entidad, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, encabezada por el fracasado y junior tóxico Claudio X González, en ese momento, pues obtuvo 2 contratos, denunció que se obtuvieron 2 contratos que la Comisión Federal de Electricidad firmó con el Foro Económico Mundial. Todo esto adicionado a más y más contubernios con Iberdrola. Y a esto están enfocados
en esta denuncia absurda, estúpida, hipócrita, cínica, es decir, mafiosos contra mafiosos, y pues que todo el mundo en México pues ya los conoce. Mario Fabio Beltrones defendiendo a un capo, defendiendo a otro maleante subordinado de él, Enrique Ochoa, y otros expriistas corruptísimos como Dulce María Saurí, Pedro Joaquín Caldwell, el exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el exsecretario de Educación, el inculto mediocre, como Aurelio Nuño, entre otros más, defendiendo lo indefendible.